Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 9 para el 30 de noviembre de 2024. La fuente de la vida. El versículo para memorizar de esta lección se encuentra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos han intentado encontrar la fuente de la vida eterna en lugares incógnitos o míticos. La mayoría perdieron el tiempo e incluso la vida en este intento. Olvidaron lo principal. La fuente de la vida eterna no está escondida. Ya nos fue revelada para que todo aquel que quiera pueda encontrarla y beber de ella. La fuente de la vida eterna no está en ningún lugar. Es una persona, Jesucristo. En Él hay vida para todo aquel que desee obtenerla. La fuente de la vida. Yo soy la vida. Jesús nos ofrece la vida. La vida en nosotros, recibir la vida, aceptar o rechazar la vida y resultados del rechazo. La fuente de la vida. Yo soy la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús tiene una característica que lo diferencia de todos los seres creados. Tiene vida en sí mismo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Gracias a esta cualidad, fue capaz de entregar su vida y volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué motivó a Jesús a venir a la tierra a entregar su vida? Revelarnos al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Habíamos olvidado cómo es Dios. Darnos vida abundante. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Jesús podemos disfrutar verdaderamente de la vida aquí y ahora. Tomar nuestro lugar, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sufrió el castigo que nosotros deberíamos sufrir. Morir para darnos salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús podemos obtener salvación. Quitar el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No solo borra nuestro pecado, sino que lo eliminará finalmente. Resucitarnos en el día postrero. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Jesús venga, seremos resucitados por él. Darnos vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, dará vida eterna a todos los que hayamos creído en él. Jesús nos ofrece la vida. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Cuando Jesús habló de sí mismo como el pan de vida, invitó a sus oyentes y a nosotros a comer ese pan, es decir, conocerle y asimilar sus palabras. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muchos no comprendieron la profundidad de sus palabras y decidieron dejar de seguirle. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero los apóstoles sí comprendieron. Jesús es el único que puede impartir vida eterna. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y cómo nos imparte Jesús la vida eterna? A través de sus palabras. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al trabajar para alimentarnos de él, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Al creer en él, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Al seguirle, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Al desearla más que la vida física, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Al darnos el mandamiento del Padre, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando llegamos a conocerle, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la mejor noticia es que Jesús ofrece gratuitamente la vida eterna a quienes la deseen. La vida en nosotros. Recibir la vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En estos versículos que acabamos de leer, se puede ver claramente cuál es la parte humana y cuál la divina en el proceso de la salvación. Nosotros recibimos a Jesús y creemos en él. Jesús nos hace hijos de Dios, transformándonos en nuevas criaturas. Recibir la vida eterna hoy es un proceso interactivo entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu nos da fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros crecemos en ella, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu nos convence de nuestro pecado, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros nos arrepentimos, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. El Espíritu nos lleva a Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Nosotros lo aceptamos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Espíritu nos hace nacer de nuevo. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Nosotros lo reconocemos bautizándonos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aceptar o rechazar la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Encontrarnos con Jesús conduce a una dicotomía, aceptarlo o rechazarlo. Y esto implica aceptar o rechazar la vida eterna. ¿Cómo determinamos si lo aceptaremos o lo rechazaremos? Muchos toman esta decisión partiendo de la duda. Esperan creer en Jesús si la ciencia, la filosofía, la arqueología o cualquier otra ciencia moderna puede apoyar las evidencias a favor de Jesús. Esto no es algo nuevo. Por ejemplo, 10 de los 12 espías enviados por Moisés para reconocer la tierra prometida analizaron las evidencias y llegaron a una conclusión. Dios no tiene poder para conquistar esta tierra. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero 2 de ellos analizaron a Dios y encontraron la evidencia. Él tiene poder para vencer. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. ¿Cuál será tu decisión? ¿Y en base a qué la tomarás? Resultados del rechazo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia es clara acerca del resultado de rechazar a Jesús: caer bajo la ira de Dios y ser condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ante una perspectiva tan poco halagüeña, ¿por qué hay tantos que rechazan a Jesús? Jesús es luz. Su luz nos ilumina y podemos vernos tal como somos. Todo lo malo que hay en nosotros, y es mucho, queda al descubierto. Por eso, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Lo más grave es que permanecer en la oscuridad nos coloca en el terreno de Satanás. Él odia y destruye a todos sus súbditos. Por el contrario, estar en la luz es acogerse al amparo de un Dios amante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sigamos el ejemplo de Jesús para permanecer en la luz y rechazar las tinieblas. Echar mano de la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, cuán amplias sean sus facultades, reciben nueva vida de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de la vida. La vida que había depuesto en su humanidad, la tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.